Muy bien, ya estamos en contacto con el doctor Alejandro Rodas Coloma, consultor en comunicación política y que también ha estado haciendo un seguimiento muy cercano a todos estos bemoles con los que se ha venido desenvolviendo en los últimos años la Contraloría de encargo en encargo. Ahora hay un escenario nuevo y el nuevo escenario es que se está tratando de designar de elegir al nuevo Contralor. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Sí, claro y fuerte, querido Jimmy. Gracias. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Ya estamos, digamos que a las puertas de tener a un nuevo Contralor. Por ahí veo que un Contralor, un candidato dice que no le pusieron ninguna nota, un colectivo ciudadano pide que muestren físicamente cuáles son las notas y quieren ver las pruebas escritas. Se lo echan al secretario porque no había resultados, se atrasó el proceso de apertura de lo que se llama, bueno, se me escapa el nombre, pero en fin, lo que debió haber estado listo ya no está. Mi pregunta es, ¿qué está pasando en ese proceso? Recalificación es lo que quería decir. ¿Qué está pasando desde su punto de vista, doctor? Claro que sí. Bueno, primero que nada, Noris, Omar y Jimmy, gracias por la invitación. Un saludo fraterno, como siempre. Creo que es importante un poco decirlo en segundos cuál es la génesis del problema y hacia dónde vamos. Mire, no debemos dejar de preguntarnos desde hace cuánto tiempo, hace cuántos años no hay un titular legal y legítimo en la Contraloría General del Estado. Y esa respuesta es muy fácil y quizás puede incomodar a unos u a otros. Desde la era del doctor Carlos Politfagioni, no existe contralor legítimo, legal quizá, de alguna manera por la fuerza de las circunstancias. Ahora lo que tenemos es una pugna de poderes sobre la base de lo que representa su presidente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho sea de paso, el señor secretario ya cesado por la Comisión Ciudadana, el doctor Toral, era hombre de confianza, delegado, puesto por el doctor Allen Berber. En ese contexto, de alguna u otra manera también podemos ver que el señor Chalco, presidente de la Comisión Ciudadana, quien calificó los méritos y de igual manera hizo la oposición con docentes, me parece, de la Universidad Luis Vargas Torres, lo cual no está mal, pero creo que además otro de los problemas que secundan todo lo que está ocurriendo es el hecho de haber tenido un banco de preguntas, y perdón a los chicos, a los estudiantes de escuela, diseñado para estudiantes de escuela. Preguntas como que quién fue el primer presidente, de qué color es la bandera tricolor, entre otras cosas. Me parece que los temas sustanciales de fondo no fueron tocados en ese examen. Vino el día sábado en la noche un apagón, supuestamente se desconfiguró y de alguna manera también quieren decir que se dañó el sistema informático. El día lunes pasaron sin internet en el Consejo de Participación Ciudadana y se han venido todos estos problemas agravando. Eso genera deslegitimidad del proceso, eso genera inseguridad de la credibilidad del ciudadano de a pie. Y claro, está preocupado en otras cosas, pero que también le pone un poco de vista a lo que ocurre alrededor de este concurso público, amañado con acciones de protección, donde regresaron a un reglamento donde ya se eliminó la prueba oral. Se imagina usted, Jimmy, y la gente que nos escucha, la prueba oral, cuán subjetiva hubiese sido para unos u otros. Entiendo además que hay posiciones y hay actores dentro de este concurso que tuvieron de alguna manera cercanía con el correísmo y los grandes medios de comunicación en determinado momento fustigaban en contra de esos nombres. Tal es así que el día sábado ocurrió un hecho repudiable a una persona de una alta edad, haberle agredido con huevos y demás. Eso no puede quedar así nomás, pues. Creo que es importante además decir, yo le escuchaba a usted, que la lucha nuestra se configura no ahora, sino desde el año 2018, cuando hubo un contralor que además ya es sentenciado por la justicia ecuatoriana por actos de corrupción, que justamente denunciábamos desde estas trincheras, desde las redes sociales, lo que él venía haciendo, persiguiendo y desvaneciendo glosas millonarias. Ese es un poco el contexto. No tenemos un contralor a la fecha legítimo, electo por el órgano competente. Tenemos subrogantes de los subrogantes y claro, aquí la cereza del pastel para el Estado ecuatoriano tiende a ser ¿qué?
que la clase política le meta la mano a la entidad más importante, que es la Contraloría General del Estado, porque es el que resguarda el buen uso, la administración, a través de las auditorías gubernamentales, el buen manejo del fondo público a todos los niveles. Y ese es un problema para una clase corrupta que en los años se ha ido consolidando y que finalmente quieren tener a la carta su contralor. Ahora, doctor, en todo caso, ¿usted cree que el concurso tendría que repetirse o hay que respetar los resultados o qué sé yo? Esa es la parte en este momento ya sustancial. Todo lo pasado tiene usted razón, lo hemos venido siguiendo con usted. Pero ahora, ¿esa designación es legítima? No podíamos dejar de hablar de lo que ha ocurrido para que la gente termine de entender lo que va a pasar. Hay dos escenarios muy posibles. El primero, que creo que es el señor Torres Maldonado, luego de estos 3 días de verificar, de impugnar resultados, tanto a la calificación de méritos como al examen, pueda ser ascendido y privilegiado con ser el Contralor de la República. Y el problema no queda ahí. El segundo escenario puede ser de que a través de una argucia constitucional, legítimamente, como ya ha ocurrido en otros procesos, porque el ciudadano puede sentir que haya una afectación a sus derechos constitucionales a través de una acción de protección, al igual que hicieron con el Consejo Nacional Electoral, vuelva a foja cero, lo cual en 6 meses por lo menos le mantendría al contralor que tenemos hoy, que no es legítimo, pero que de alguna u otra manera fue designado desde una cárcel. Paradojas que ocurren en el Ecuador, pero en todo caso es lo que hay. Ya, entonces, bueno, pues son 2 escenarios efectivamente. Ahora vamos a suponer que superada toda esta etapa de recalificación, que las acciones de protección, etcétera, el señor doctor Torres, abogado Torres, creo que es elegido contralor y se posesiona. ¿Puede la Contraloría trabajar como que no ha pasado nada en todos estos mismos últimos años, con el mismo personal, con los mismos directores, con los mismos funcionarios? Yo no sé si me equivoco, ni lo conozco por si acaso al doctor Torres. ¿Él es funcionario de Contraloría actualmente? Él es funcionario de Contraloría con comisión de servicios en la Fiscalía General del Estado. Es una persona que, además de ser académico en la Universidad Central del Ecuador, donde yo también ejerzo como docente, he conocido y a través de lo que él enseña y producción de textos y demás, es un académico interesante y es un formador de gente en el servicio público porque trabajó en la dirección de capacitación, en el Centro Internacional de Capacitación de la Contraloría. Ok, pero digo yo, el contralor que ingrese, ¿usted cree que debe dar algún importante golpe de timón en la institución o tiene que seguir trabajando como se ha venido trabajando con tantos sobresaltos y tantos reclamos de muchos ciudadanos? Ahí viene la idea polémica, pero siempre legítima y que busca transparencia. No debe quedar un solo directivo de la Contraloría General del Estado. Si eso ocurre, quiere decir de que negoció quien llegue, sin ponerle nombre y apellido, con el leninismo y el morenismo, dicho sea de paso, la corriente que hizo tanto daño a este país a través del Trujillato, y de igual manera habrá negociado con el gobierno central, es decir, con el señor Guillermo Lasso Mendoza. En términos prácticos, porque conozco, porque sé, porque lo he vivido, la Contraloría General del Estado no es solo la crisis de su cabeza, sino también de las personas que ejercen cargos directivos. El 90% de ellos son gente que ha hecho mucho daño a la credibilidad de la institución y de igual manera me parece, desde mi punto de vista, desde el frente de perjudicados, auditores probos, honestos que fueron sacados por jefes que querían cambiar las cosas en favor de gente que de igual manera ha perjudicado al erario nacional. En conclusión, querido Jimmy y audiencia, no debe quedar ni un solo directivo en la Contraloría General del Estado que se encuentra hoy, que se enquistó en la época de Celi y que ha continuado con el señor Riofrío. Doctor, Omar Jaime, buen día, ¿cómo ha estado? Un gusto, Omar, a los tiempos. Doctor, ¿cómo ha estado? Igualmente. Oiga, doctor, a ver, no nos hagamos,
Estamos en Ecuador, nos conocemos todos, sabemos de qué pata cogíamos cada uno. Ya al señor Javier Torres le van a estar llamando a Raimundo y todo el mundo, pues, ¿no? Javier se llama. ¿Sí? Bueno, Mario creo que se llama. Bueno, no importa. Mauricio Javier Torres. Mauricio Javier. Disculpe. Sí. Todo el mundo ya lo va a estar llamando, pues, ¿no? Seguramente yo no les he llamado por si acaso, pero le voy a decir algo. Mándele un mensaje, por lo menos, doctor. No, pero me contesta, no. Es que mire, Ajá. No, le escucho, siga, Omar. Sí, no, doctor, es que mire, triste decirlo, pero es la realidad. Necesita quien le cuide políticamente las espaldas. Va a necesitar eso, al menos en la primera parte de su periodo, en caso de que se reafirme su victoria, va a necesitar ese respaldo político. Es triste decirlo así, pero caramba, no nos pasemos de ingenuos. El que no tiene padrino no se bautiza, y eso es una frase coloquial con la cual el Ecuador y el mundo se debe adaptar, el mundo latino sobre todo. Yo creo que es importante resaltar los méritos del señor que se encuentra hoy punteando el concurso para Contralor. Eso no se puede eludir, pero aquí la responsabilidad política de quienes hacemos política, porque yo hago política, usted hace política, Jimmy hace política, todo el mundo hace política, es decir, en la relación social que debe existir, el contralor, la contralora, la persona que asuma las funciones tan delicadas y sensibles del ente de control, para mí la institución más importante que tiene el Ecuador, ¿sabe qué debe hacer? Sacar a todos el cuerpo directivo, hacer una reingeniería institucional a través de... Le estoy dando tips gratuitos a quien vaya a ser contralor. Eso justamente le iba a preguntar, doctor, porque mire, ya se puede escoger a la mejor persona, la más proba para poder llegar a la Contraloría, pero si tú llegas a una cueva en donde tienes problemas por todos lados, tienes a alguien que te clava la puñalada apenas giras la esquina, y eso es otro tema que quería consultarle, ¿usted cree que hay que hacer reformas legales? Porque miren lo que pasó con el Trujillato, pues no, el propio Trujillato se deja un candado, el candado lo deja puesto los jueces que fueron elegidos por el Trujillato, pues no. Y no se puede hacer nada, no se puede revisar nada, no se puede verificar si es que fue correcto. ¿Qué se tiene que hacer? Cuidado, van a también dejar algún tipo de candado con respecto a lo que pase en Contraloría y que va a atarle las manos al nuevo funcionario. Dos reformas legales que debe atravesar con la Asamblea Nacional. La primera, que ningún informe de Contraloría deba seguirse aprobando en 180 días, porque caen en preclusión, caducidad, y eso es perjuicio en contra del Estado ecuatoriano. La segunda, que la facultad del ente de control no sea posterior, sino sea anterior al saqueo, al robo, a la corruptela que evidentemente existe en este país. Y la tercera, una reingeniería institucional donde los servidores públicos sean sometidos a una evaluación seria, ojalá con un organismo internacional o con algún grupo que tenga la capacidad de hacer este tipo de trabajos, una consultora dedicada a temas de talento humano, porque hay duplicidad de funciones en la Contraloría. Son palabras técnicas, son ideas técnicas que la gente seguramente dirá de qué se trata, pero quiero decirles de manera categórica, yo no puedo dejar de ser responsable en mis dichos, como eso me ha llevado inclusive a un fallo ridículo, una cuestión política por decir lo que digo y que termina siempre siendo verdad. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que la Contraloría General del Estado debe entrar a una fase de depuración, y me voy a la condición que le puso Trujillo a Celi, hacer un tribunal de cuentas. Acuérdense ustedes, esa fue la condición para que él se quede, y de aquello no ha ocurrido nada. Deberíamos pensar entonces si la Contraloría se debe mantener con una persona omnipotente o crear las condiciones para que la Contraloría se muevan como jueces de cuentas, y eso me parece muy interesante en la perspectiva inclusive de hacer un proceso constituyente, porque yo sí creo que la génesis del problema que vive la institucionalidad en el Ecuador es justamente la falta de garantías en cuanto a la sistemática actuación de las entidades, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura y otros órganos que definitivamente vemos que no sirven para mayor cosa. Doctor, sáqueme de la profunda ignorancia. Actualmente en nuestra normativa hay una manera que una persona X, que realmente es acosada por Contraloría, que te manda correo todos los días,
ciudadanos de a pie que a lo mejor estuvieron en un rango medio, ni qué decir de los que fueron autoridades en su momento. Y después se va descubriendo que todo fue solamente actos para amedrentar a las personas. Y hemos visto casos en donde sale informes, no recuerdo. Indicios de responsabilidad penal, las glosas. Con una facilidad increíble. Las glosas y después se caen. Pero después que se caen, la persona que fue apuntada, obviamente, el daño moral, pero también el daño económico, porque uno tiene que hacer una serie de trámites y toda esa cuestión. Pero ya en la Contraloría, alguien puede hacer algo contra ese tipo de acciones que es para amedrentar, porque seamos sinceros, también es para amedrentar. El derecho de repetición es un derecho constitucional que casi nadie lo usa porque yo entiendo el desgaste, contratar abogados, gastar dinero, la persecución, los correos electrónicos, por ahí una publicación en la prensa, pero todo eso se puede a través del derecho de repetición. Repetir justamente, valga la redundancia, contra el Estado y sus funcionarios. ¿Sabe cuál? Le voy a dar una primicia. ¿Sabe cuál es el problema donde se pone el dedo y sale pus iniciando en la Contraloría? Con los auditores. Los auditores de Contraloría son los principales, aquellos de carrera que ahora son directivos y ya se van a bajar a expertos supervisores, ya se quieren quedar en un carguito de mediano pelo, porque ya hicieron todo el daño a mucha gente y ahora vuelven a sus espacios para luego, si se hacen amigos y panas del contralor o la contralora, volver a seguir haciendo. Ese es el modus operandi y eso hay que operar justamente con la Contraloría desde la nueva visión que tenga quien vaya a llegar y también acordar con la Fiscalía. Yo he dicho, muchos tienen que irse, pero no necesariamente a su casa, a la cárcel, porque han extorsionado de manera sistemática, porque han chantajeado a buenos funcionarios públicos e inclusive han manchado su nombre, y eso es sujeto del derecho de repetición. Doctor Rodas, buenos días. ¿Qué hacer o qué tiene que hacer el Contralor que ingrese para que los procesos en las entidades públicas fluyan de mejor manera? Porque a veces se habla de los mandos altos, ¿no? Y esta persecución que existe, pero está instaurado desde el gobierno de Lenín Moreno un temor de los mandos medios para ejecutar procesos que al final terminan beneficiando a la gente y que se estancan o no se hacen por miedo a lo que Contraloría me va a hacer. Entonces tengo un proceso, por más chiquito que sea, pero que va a beneficiar a un sector que no sale. Tenemos desde, hay las compras de chalecos, que no se ejecutan, hasta procesos más pequeños, pero es un terror que se le tiene a Contraloría. Ese es el gran problema. La Contraloría General del Estado no debe ser, lo que sí es hoy, un ente persecutor. Es un ente por mandato constitucional asesor. Debe asesorar en materia del buen manejo de los fondos públicos y nada más. Pero el tinte político, la protección a quienes debe favores y otras cosas hacen que la Contraloría actúe de la manera que actuó. Por ejemplo, el convicto Pablo Celi de la Torre. Perseguir, fustigar enemigos, no perseguir delitos, sino perseguir personas. Y eso no debe hacer quien llegue a ser la o el titular de la Contraloría General del Estado. Además, con el decreto 813, recordarán ustedes, permitió que se haga la figura de la compra de renuncia obligatoria a muy buenos profesionales del ente de control. La gran mayoría de profesionales que oscilan hoy entre 60 y 70 años están fuera. Hay gente joven, pero que no conoce a ciencia cierta de los procesos sustantivos de la Contraloría General del Estado. ¿Qué propongo yo? Que a esa persona se le vuelva a dar trabajo y que puedan retroalimentar con los jóvenes profesionales que hoy están y que hacen un trabajo. Yo ejerzo estos temas, demasiado patético, por no decirlo de otra forma, a veces que tiene muchos vicios en cuanto al manejo normativo y técnico, que es muy fácil de ganarle a la Contraloría General del Estado. En ese contexto yo sí creo que es importantísimo aplicar una frase que me parece muy vivencial, que dice: si el joven supiese y el viejo pudiese aunar esfuerzos para que la Contraloría General del Estado deje de tener esa visión de ser un órgano persecutor, extorsionador, chantajista, donde más bien casi todos están vistos de mala forma, me refiero al cuerpo directivo, y eso es una depuración que de manera inmediata tiene que hacer,
la primera autoridad de la Contraloría General del Estado en cuanto ya entre en funciones. Doctor Rodas, en orden de prioridades según su criterio y análisis, ¿cuáles son las primeras acciones que debería ejecutar el Contralor y qué casos que han sido públicos y han quedado de pronto dormidos debería empezar a reactivar y trabajar? Mire, la Contraloría, como le decía, es un organismo técnico. Tienen un plan anual de control. Este plan anual de control se diseña cada diciembre para ejecutarlo el año venidero, es decir, del año 22 ya deberán estar ejecutando el 2023. Mire, lo de fondo, ¿sabe qué es? Los temas emblemáticos, pues. Revisar muchas cosas, porque nos podríamos quedar aquí toda la mañana, pero yo sí creo que hay que ponerle mucha atención, por ejemplo, a la posibilidad de vender todas las entidades estatales vueltas a empresas públicas. Las empresas públicas que de alguna u otra manera quería vender el gobierno actual. Ver si el Banco del Pacífico, ver si las empresas públicas como CNT y otras en verdad no tienen ese buen sabor que la gente cree que no tiene respecto de los temas económicos. Quieren vender estas empresas a precio de gallina enferma y la Contraloría General del Estado hoy no ha dicho absolutamente nada. Es importante auditar a toda la institucionalidad que nos representó los últimos 7 años para que no caiga en caducidad y que la Contraloría quede imposibilitada de ejercer su control, que es un mandato constitucional. Hay que revisar al morenismo, hay que revisar al lacismo, y eso en esencia porque han sido los últimos años quienes nos gobernaron. Gracias, doctor Alejandro Rodas Coloma, por su comparecencia en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día. Muy amable. Excelente día a ustedes, un abrazo gigante. Éxitos. Gracias.